Lección 13. Victoria a través de la alabanza y la adoración. Adorar en espíritu. Jesús dijo, Juan 4:24, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad. Podemos alabar a Dios con todo nuestro corazón, alma y cuerpo. Pero solo podemos adorarlo en el espíritu. Como el sumo sacerdote en el día de la expiación, hemos traspasado el velo. Este es un momento sobrecogedor. Si el sumo sacerdote tenía pecado en su vida, sabía que moriría en la santa presencia de Dios. Cosas que hemos estado llevando en el atrio, ya no serán permitidas en nuestras vidas. Sería como el día en que Ananías y Safira mintieron al Espíritu Santo en Hechos 5. Adorar en verdad significa sin esconder. Permanecemos transparentes, abiertos ante Él, sin ocultar nada. Como el sumo sacerdote de antaño, nos debemos haber preparado para venir a su presencia. Todo pecado debe ser perdonado y limpiado por la sangre de Jesús. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Trasladados detrás del velo. En el día de la expiación, el sumo sacerdote permanecía en el lugar santo listo a entrar detrás del velo. Tenía el hisopo en una mano y el recipiente de sangre en la otra. El velo se extendía de pared a pared y desde el piso hasta techo. No había manera de meterse por debajo, por arriba o de rodearlo. No había puerta. El escritor del libro de Hebreos se refirió a esto cuando escribió, Hebreos 9:8, con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Cuando el sacerdote entraba detrás del velo, entraba totalmente en el ámbito del Espíritu. Estaba entrando a adorar en espíritu y en verdad. Podría ser que el sumo sacerdote fuera trasladado en el espíritu detrás del velo, así como Felipe fue trasladado por el espíritu de las aguas donde acababa de bautizar Etíope a la lejana ciudad de Azoto. Para entrar en la verdadera adoración, debemos movernos dentro del ámbito del espíritu. Dios es espíritu y Jesús dijo que aquellos que lo adoran, deben adorarlo en el espíritu. Permanecer en su presencia. Conforme entramos en su presencia, nuestros corazones están diciendo con David, quiero ver su rostro. Cuán a menudo hemos estado buscando la mano de Dios, deseando que nuestros deseos carnales sean satisfechos. Muchas veces, hemos llegado a su abrumadora presencia durante tiempos de adoración conjunta. Sintiendo esta sobrecogedora unción de Dios, alguien ha sentido que esta era una señal para actuar y ha regresado al atrio exterior para dar un mensaje en lenguas, interpretación o profecía. Pronto, la fuerte unción se ha ido y se ha pedido a las personas que se sienten, y hemos continuado con el programa. Nuestro Padre Celestial ha sido dejado solo. Como había deseado el que viniéramos y pasáramos tiempo con Él. Necesitamos aprender a permanecer en su presencia. Ser conformados a su imagen. En el atrio, mientras estamos danzando delante del Señor, con toda nuestra fuerza, llega una liberación en el espíritu. Las corazas de la tradición religiosa y de la indiferencia espiritual caen. La tierra de nuestro corazón, como la arcilla en las manos del alfarero, es suavizada y calentada para acercarse a Dios. Durante los momentos de prolongada e íntima adoración, a medida que Él nos acerca a sí mismo, como la suave arcilla insertada en un molde, somos conformados a su imagen. Romanos 8:29, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios 3:18, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Edificar altares de adoración. Una y otra vez, a través de todo el Antiguo Testamento, individuos o grupos, construyeron altares de alabanza por lo que Dios había hecho. La palabra hebrea para altar significa lugar de sacrificio. Dios todavía está hablando a su pueblo para que construya altares espirituales. Hacemos esto al llegar ante Él solos, o en grupos, haciendo sacrificio a través de la alabanza y la adoración. Abraham, el monte Moriah. Como estudiamos en la lección 1, la primera vez que la palabra adoración fue usada, fue cuando Abraham se dispuso a edificar un altar en el monte Moriah en obediencia al mandamiento de Dios de sacrificar a su hijo, Isaac. Génesis 22:5, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno.
yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. De esta primera mención de la adoración, aprendemos que la adoración es un acto de obediencia que demanda un sacrificio intenso. Debido a la obediencia de Abraham en la adoración, Dios proveyó un sacrificio sustitutivo por Isaac. Se reveló como Jehová Jireh el Señor, nuestro proveedor. Génesis 22, 13, 14, entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Por qué el monte Moría? Porque envió Dios a Abraham a la tierra de Moría y cuando estuvo allí, lo envió a cierta montaña, porque era tan importante el lugar donde Abraham hizo el sacrificio, porque Dios pidió a su único hijo, Génesis 22, 2, y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac a quien amas. Ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Muchos creen que el monte Moría, donde Abraham fue obediente y estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, fue el lugar donde Jesús, el Hijo único de Dios, fue crucificado. Fue allí donde Dios proveyó el sacrificio expiatorio sustituto por nuestros pecados. Fueron los años que Abraham esperó el cumplimiento de la profecía, los años que necesitó para ser perfeccionado en la fe y la obediencia con el objetivo de poder llegar a este preciso lugar. Visitaciones siguen a la adoración. A donde quiera que fueron Abraham, Isaac y Jacob, construyeron altares de adoración a Dios. Muchas veces las escrituras revelan que después de construir un altar, había una aparición de ángeles, o una aparición de Dios mismo, en el lugar donde el altar había sido construido. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, estamos construyendo altares espirituales. Abraham, Jacob, Betel. En Génesis 12, se nos dice que Abraham construyó un altar en Betel. Años más tarde Jacob fue a Betel y tuvo un sueño de lo que estaba sucediendo allí en el ámbito del espíritu. Génesis 28, 12, 13, entonces soñó, y he aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Dios se apareció y habló a Jacob en Betel. Cosas impresionantes suceden en el ambiente del espíritu en los lugares donde hemos tenido explosiones en alabanza y adoración. La adoración abre la puerta. Génesis 28, 16, 17, Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está presente en este lugar, y yo no lo sabía. Él tuvo miedo y dijo, cuán temible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. A través de la adoración, la puerta del cielo había sido abierta. Salmo 24, 7, levantad, oh puertas, vuestras cabezas, levantaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. David los campos del pastor. ¿Fue acaso coincidencia que David, cuando era un pastor, pasara horas y horas alabando a Dios, en los campos a las afueras de Belén, o abrió él la puerta del cielo, mientras adoraba a Dios? Fue aquí, que cientos de años más tarde, en el tiempo del nacimiento de Jesús, los ángeles aparecieron a los pastores y cantaron. Lucas 2 y 14, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. La alabanza abre el velo de oscuridad. Lucifer era el querubín ungido que cubría. Su naturaleza era cubrir. Pero ahora, en lugar de cubrir el trono del cielo con alabanza y adoración gloriosas, cubre la tierra con un velo de oscuridad. Isaías 60, 2, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad, los pueblos. Pero sobre ti resplandecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Satanás ha asignado príncipes de oscuridad sobre los territorios. Efesios 6 y 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. El propósito del velo de oscuridad es cegar a toda la humanidad, para evitar que reciba la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4, 3, 4, pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.
Guerra poderosa. Suceden cosas poderosas cuando establecemos altares de alabanza y adoración. La superficie de cobertura del velo de oscuridad espiritual es rota y destruida. El gobernador de las tinieblas sobre ese territorio es vencido. Isaías 25, 7, entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Cuando abrimos los cielos a través de alabanza y adoración, los ángeles pueden aparecer, Dios mismo puede venir, y su presencia puede ser sentida. Ejemplo de Daniel. En el capítulo 10 de Daniel, el ángel que fue enviado en respuesta a las palabras de Daniel, fue detenido por 21 días por el príncipe del reino de Persia. Una guerra espiritual tuvo lugar en los cielos. El ángel fue retrasado por el gobernador de las tinieblas sobre el reino de Persia hasta que el arcángel Miguel vino para ayudarlo. En respuesta a las palabras de Daniel, el velo de tinieblas fue abierto y el ángel se abrió paso. La victoria de Josafat. La victoria de Josafat es uno de los ejemplos más grandes de victoria a través de la alabanza y la adoración. Estudiamos esto con mayor detalle en la lección 10. Cuando Judá estaba siendo invadido por los ejércitos de 3 naciones, se vieron desesperadamente en inferioridad numérica. Pero el rey Josafat y el pueblo de Judá supieron qué hacer. Buscaron al Señor. Segunda de Crónicas 20:15, y dijo: Oíd, todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así os ha dicho Jehová, no temáis ni desmayéis delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será vuestra, sino de Dios. Tomen sus posiciones. Versículos 17, 18, en esta ocasión, vosotros no tendréis que luchar. Deteneos, estáos quietos y ved la victoria que Jehová logrará para vosotros. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra. Del mismo modo, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. La palabra del Señor vino para que ellos tomaran posiciones y lo hicieron, a través de la alabanza. Versículo 19, luego se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar con fuerte y alta voz a Jehová Dios de Israel. Poner los alabadores al frente. Versículos 21, 22, después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del ejército, diciendo: Alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron el canto y la alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la región montañosa de Seir que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Los enemigos se destruyeron entre ellos. Versículos 23, 24, los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los de la región montañosa de Seir, para destruirlos por completo y aniquilarlos. Cuando habían acabado con los de la región montañosa de Seir, cada cual contribuyó a la destrucción de su compañero. Cuando los de Judá llegaron a cierta altura que domina el desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que ellos yacían muertos en tierra. Ninguno había escapado. Aun cuando parezca que el enemigo nos supera en número y que nos ha rodeado, si tomamos posiciones en el Señor y comenzamos a alabarlo y adorarlo, una explosión de victoria llegará en el ámbito espiritual. Dios habita en las alabanzas de sus santos. Guerra a través de la alabanza. Nuestros enemigos, que una vez fueron los alabadores en el cielo, no pueden soportar el sonido de la alabanza. Enviados por el Señor, los ángeles guerreros emboscarán a las fuerzas malignas. En la confusión, se volverán los unos a los otros y serán vencidos cuando comencemos a alabar al Señor. Muchos, cuando aprenden que estamos en guerra contra el enemigo, pasan gran parte de su tiempo gritando al diablo y a sus demonios. Se concentran en el enemigo. Hay un lugar para la música de guerra hoy día. Debe recordarnos nuestra autoridad victoriosa sobre el enemigo y recordarle a él que ya ha sido derrotado. Salmo 149, 6, 9, exalten a Dios con sus gargantas, y con espada de 2 filos en sus manos, para tomar venganza de las naciones y dar castigo a los pueblos, para aprisionar a los reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos la sentencia escrita. Él será esplendor para todos sus fieles. Aleluya, Isaías 30, 32, y sucederá que cada pasada de la vara de corrección que Jehová descargará sobre ella será al son de panderos y de liras. Blandiendo el brazo combatirá contra ella. Los alabadores al frente del ejército de Josafat no estaban cantando canciones de guerra dirigidas al diablo. Estaban cantando:
alaben la hermosura de su santidad. Alaben al Señor, porque su misericordia es para siempre. Estaban adorando a Dios. Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron desnudados, azotados y arrojados a la prisión con sus pies asegurados por cepos. Hechos 16, 25, 26, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Debemos continuar ofreciendo el sacrificio de alabanza, sin importar cuán imposible parezca nuestra situación. Cuando hagamos esto, siempre habrá resultados poderosos. La victoria puede venir a través de la alabanza estruendosa y la adoración íntima. Podemos estar de acuerdo con David cuando escribió, Salmo 68, 1, Dios se levantará, y se dispersarán sus enemigos. Preguntas de repaso. 1. ¿Cómo debemos entrar a la presencia de Dios en adoración? 2. Describa la explosión de victoria que tiene lugar mientras adoramos a Dios. 3. ¿Cómo recibieron los ejércitos de Judá, bajo el rey Josafat, su explosión de victoria sobre los enemigos que los rodeaban? Muchas bendiciones, suscríbete, y comparte el vídeo.